Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Ariza. Trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Soy docente investigadora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Estoy muy contenta de participar en este encuentro de nuevo en la Universidad de Colima y bueno, gracias por su atención. Bueno, la charla que quiero compartir con ustedes es conocimiento artístico y aprendizaje en línea, articulaciones entre teoría y práctica. Lo que quiero comenzar contándoles pues es la historia de Jacques Cocteau, ¿verdad? Un profesor de literatura francesa que nos cuenta Jacques Rancière ya en este siglo, ¿verdad? Que era un exiliado de los Países Bajos tras la restauración borbónica, ¿no? Y ¿qué tiene que ver un profesor de literatura francesa con nosotros? Bueno, es una historia muy, muy breve y muy rápida. Él tenía que enseñar literatura, fue contratado, ¿verdad?, en Holanda, pero él no hablaba holandés y sus alumnos no hablaban francés. Entonces, él buscó una cosa común entre ellos y lo que encontró es que había una publicación, ¿verdad?, bilingüe, de Telémaco y les pidió a sus estudiantes que ellos aprendieran este texto en francés con la ayuda de la traducción, ¿verdad? Les hizo repetir una y otra vez lo que habían aprendido y así preparados que pudieran escribir en francés lo que ellos pensaban, ¿no? Era necesario ver dónde les había conducido ese trayecto abierto. Era una experimentación al azar, ¿no? Pero él quería saber cuáles eran los resultados de ese, como le llamaba el mismo autor, ¿no? Empirismo desesperado. Bueno, ¿cuál no fue su sorpresa al descubrir que sus alumnos habían realizado ese difícil paso, ¿no?, de escribir, no solo de leer, no solo de entender, de traducir, sino que lo habían hecho mucho mejor que muchos franceses? Entonces la experiencia sobrepasó sus expectativas. Los estudiantes se educaban apropiando, ¿no?, el saber, hacían juicios y no solo eso, ¿no?, sino que les interesaba el trabajo. Entonces, a pesar de que para él el acto esencial del maestro es explicar, ¿verdad?, pasar estos conocimientos, ya Cocteau concluye, incluso se genera todo un método de aprendizaje, ¿no?, a partir de eso, concluye que sí se puede aprender solo, ¿sí? Y que un maestro puede enseñar a pesar de ignorar lo que está enseñando. Bueno, entre comillas, ¿no?, porque en realidad lo que él no sabía era cómo explicarles en otro idioma por los elementos de la lengua, ¿no?, ni la ortografía ni las conjugaciones, pero aún así, con ese trabajo que hizo, ellos solitos aprendieron las palabras, cómo combinarlas, etc. Entonces, me quedo con esto que resalto. ¿Por qué? Porque justamente así es el aprendizaje a distancia que vivimos hoy, ¿no? Los alumnos solitos buscan, los alumnos solitos aprenden, solos no porque estén solos, ¿verdad?, sino porque en realidad necesitan un aprendizaje autónomo muy, muy, muy profundo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje con el tiempo se hace más experto, más exacto. Entonces, bueno, ¿por qué les explico esto? ¿O por qué quiero hablarles de esto, no? Precisamente porque el Congreso habla trata de hablar de esto, ¿no? De cómo pues este aprender de lejos requiere mucho compromiso, ¿no? Porque es de muchos retos, ¿no? Por ejemplo, ahora nos ha tocado a muchos, por no decir que a todos, aprender ese lenguaje a distancia con la pandemia, ¿no? Entonces, esto ha llevado a muchos, ¿no?, a entender que pues ya no tenemos un salón, ya no tenemos un taller, los compañeros están, pero no están, ¿no? Los estímulos no los encontramos, tú tienes que encontrarlos, tú tienes que leer, tú tienes que revisar, tú tienes que concentrarte y encontrar en tu propio espacio, en tu propio cuarto, un lugar donde trabajar. Y bueno, esto se vuelve especialmente difícil cuando tratamos de enseñar y aprender los contenidos del arte, de las artes visuales, de las artes plásticas, y sumo también aquí mi experiencia, porque yo también estudié diseño, del diseño. ¿Por qué? Pues porque la concreción siempre implica un ejercicio materializador, ¿no? Por eso en esta oportunidad, como les mencionaba en el título, me parece muy importante hablar de la relación entre teoría y la práctica, porque también debemos seguir tejiendo, ¿no?, a pesar de la distancia, este eje fundamental, que es para nuestras disciplinas y para todas, la construcción y la aplicación del conocimiento a partir de estas dos áreas, ¿no? Entonces, no me voy a detener hablar de la teoría del arte, de la práctica del arte, pero en general todos podemos entender
que es una parte, pues una parte como aquí se los explico, ¿no? De todo un cuerpo estructurado de conocimientos que luego se llevan a la aplicación, ¿no? Las teorías son herramientas para entender, para predecir, para explicar, y en el área en el que nosotros trabajamos alimentan el pensamiento creativo. No solo eso, sino el análisis lógico. Es un conocimiento particular, ¿verdad?, que se va formulando y se va abriendo posibilidades para resolver problemáticas específicas que se van a materializar en otra. Bueno, entonces esto para mí es importante compartirlo con ustedes porque pues las teorías, como ya les decía, como esas explicaciones de los fenómenos que ocurren, en particular del conocimiento artístico, ¿verdad?, nos permiten entender que precisamente este tipo de conocimiento que se da no solo en arte ni en el diseño, no son explicables únicamente por como la búsqueda del saber, ¿no? Como las ciencias, buscamos la verdad, ¿no? Pero el arte no es así, sino como lo explica Luz del Carmen Vilchis, se explican por cómo se adquieren, ¿no?, por cómo establecen un orden en el mundo, cómo se orientan a proporcionar pues una luz, ¿no?, para observar quiénes somos como seres humanos, ¿no?, y que también hay un progreso en la humanidad. Bueno, pero a distancia, ¿qué pasa, no? ¿Cómo ejercer esa autonomía, cómo ejercer ese conocimiento, cómo se construye en esa complejidad de estar todos aparte, ¿verdad?, aprendiendo, y cómo se articula pues a distancia esa relación entre la teoría y la práctica? Por eso lo que quiero mostrarles ahora pues son ejemplos de las clases que yo tengo, ¿verdad?, en la maestría en estudios y procesos creativos en arte y diseño, porque mediante los seminarios de creación y los talleres de procesos creativos, pues hacemos todo un conjunto de construcciones desde la teoría y de su visión práctica. Pero no solo eso, quiero compartirles que para nosotros lo más importante es que sabemos que este camino no es solo teoría y práctica, punto. No, lo más valioso para nosotros es entender que la teoría se va aplicando en ejercicios, pero esos ejercicios tienen que alimentar la práctica, si no, no sirve de nada, ¿sí? Entonces, como pueden ver aquí, este listado de ejercicios pues tienen que ver con cosas muy comunes en los seminarios, como las discusiones, los reportes de lectura, ¿no?, pero también con ejercicios prácticos, ¿no?, que me han permitido a mí con los alumnos tejer cosas pues muy interesantes. Quiero darles aquí todo el crédito a los alumnos, sobre todo porque en este año que hemos vivido muy encerrados y muy alejados de la vida presencial, pues obviamente en el aula mucho más, ellos han hecho trabajos igual de increíbles o casi creo que más que si los hubiéramos hecho presencialmente. Claro, son perfiles diferentes, ¿no?, siempre en cada generación, pero realmente he encontrado cosas muy gratas. Bueno, para no tardarme tanto, les voy a mostrar ejemplos de un ejercicio que se llama intersecciones entre arte y diseño. Entonces, hay diseñadores que toman piezas artísticas para hacer composiciones o propuestas de diseño, ¿no? Pero también hay artistas que toman cosas del diseño para construir, pues no sé, como un discurso más estético ligado a la parte artística, ¿no? Entonces, hay ejercicios muy interesantes como este de Mariana, ¿no?, que hablaba pues obviamente de los feminicidios, pero también hay ejercicios en medio, ¿no?, entre lo que es pues una motivación, un motivo artístico aplicado en un objeto de diseño, que no es el mero traspaso, ¿no?, el mero uso de la imagen, sino una construcción que va más allá de eso. Y bueno, algo muy interesante que me ha parecido a mí también de este tiempo del aprendizaje a distancia, estoy hablando pues, como ya se les he mencionado, particularmente de los tiempos de pandemia, es como los alumnos van tomando en sus casas, encerrados, muchos elementos que son para ellos pues prácticamente parte de su vida cotidiana, ¿no?, y que los han tenido que utilizar para poder hacer sus construcciones. En este caso en particular, Angélica tiene toda una colección de botellas y nos contó de forma muy emotiva como cada una de estas bebidas se las tomó con personas muy importantes, es decir, no las coleccionaba por una cuestión meramente de apreciación, de sensibilidad estética, sino realmente porque tienen un significado para ella más simbólico, ¿no? Lo mismo nos pasó con Eva, ¿no? Nos contó en esta composición, en este collage,
con muchos objetos de diseño de su uso cotidiano todo un día en su vida de pandemia, ¿no? Entonces, muchos nos sentimos identificados, sobre todo con esta cuestión de la construcción, ¿no? Estamos en casa, pues vamos a aprovechar para hacer reformas en la casa. En fin, bueno, este trabajo de Juan Carlos también fue un trabajo muy interesante, que fue reciclando cosas que él tenía pues unos mecanismos para hacer pues un trabajo sonoro. Entonces prácticamente es una cajita, una caja pequeña que representa la muerte, pero tiene dentro pues también pues todo este material de reciclaje y contiene pues es una caja de sonido prácticamente. Utiliza la flor de cempasúchil como este icono que muchos reconocemos de la muerte. Y lo más tétrico para todos nosotros fue entender que el sonido que íbamos a escuchar era la actividad cerebral de una persona antes de morir. Bueno, este trabajo también pues es interesante, es de Judith, ella es arquitecta de profesión, entonces retoma el beso de Klimt, ¿verdad?, para hacer una propuesta arquitectónica, ¿no?, de un espacio que realmente pues se concreta bastante bien. Bueno, este es un último trabajo de este ejercicio de intersecciones entre arte y diseño, no se los voy a leer, espero lo puedan luego, pues no sé, recuperar con más calma haciendo una captura de pantalla, no lo sé, o compartiendo la presentación, pero me causó pues mucho gusto, ¿verdad? Laura es historiadora y entonces ella no hizo una creación plástica, sino que se abocó a hacer una creación escrita. Entonces estos versos hablan de la dificultad que tuvo, ¿no?, para poder hacer este trabajo y que finalmente incluso habla del COVID, ¿no?, de que para ella, si no se acaba el COVID, pues iba prácticamente a entrar en un manicomio, ¿no?, porque eso de intentar hacer la maestría por internet pues era muy difícil. En fin, este último trabajo que quiero mostrarles es este trabajo ya de una clase de taller. La plataforma que utilizamos es Teams y la plataforma a distancia nos ha permitido cosas como estas, ¿no?, que muchas veces profesores muy desorganizados como uno pues no tiende a dar instrucciones tan precisas, tan claras. Pues ahí tienes el programa y tienes la carta descriptiva, te lo explico en clase y ya está, ¿no? Pero la plataforma tiene esa ventaja, te permite dejar registros tan específicos como esto, con todos los pelos y las señales, incluso los recursos que pueden utilizar los alumnos para convertir pues toda una teoría en un ejercicio. Este es un ejercicio de poesía visual, lo llamamos la guerra del lenguaje, y cada uno de los estudiantes tenía que escoger su propia guerra. Así, Luis, que es cineasta, nos habla de cómo él ha cargado en su portafolio, en sus viajes que ha tenido por todo Estados Unidos, una serie de revistas que él le pareció que le iban a servir por mucho tiempo. Entonces, él nos habla de pues una representación de las vocales en los sentidos también, ¿no? O sea, cómo relaciona cada uno de los sentidos con cada una de las vocales, y hace todo un planteamiento interesante que, bueno, pues con el tiempo que tenemos no me es posible explicarles a profundidad, ¿no? Pero lo mismo pasa con esta historia que hizo suya Adriana, que es la historia de su familia a través de la historia contada de su abuelo, cómo llega a Ciudad Juárez, cómo trabajó en los campos de algodón, ¿verdad?, que antes de las maquilas aquí en la frontera pues era pues algo muy característico. Y lo mismo pasa con la guerra, ¿no?, del lenguaje que hizo Carlos, que él es músico. Hago un paréntesis bien breve para contarles que aquí en la MEPCAT tenemos alumnos de artes visuales, de diseño, de comunicación, de arquitectura, de educación y de música. Cuando vienen de música nos divertimos muchísimo. Eso fue un ejercicio muy interesante que hizo Carlos de poesía visual y sonora. Aquí les voy a dejar también la presentación, pero no tengo ya tiempo de mostrarles este ejercicio que fue muy interesante porque fue sumando. ¿Cuál era la guerra de Carlos? Bueno, también hablaba del encierro, de la desesperación, de no poder estar, no sé, como dormir a las horas que uno duerme, ¿no? Por eso el tema de Maullido de Lobo. Y por último quiero mostrarles de Joana. Ella es una chica que estudió diseño de interiores, pero también es una bordadora profesional, ¿no? Entonces ella, lo pueden ver aquí, hizo todo un ejercicio que tiene que ver con la tesis que va a presentar pronto,
con los espacios, dentro de los espacios. Entonces también el ejercicio de poesía visual habla mucho de lo que ha sido representar los espacios interiores, ¿no? A propósito también de todo este tiempo que hemos estado guardados en casa. Y bueno, como conclusión quería comentarles que, bueno, el aprendizaje a distancia, la enseñanza a distancia nos permite cuestionarnos sobre cómo construimos el conocimiento en el arte y también en el diseño. Entonces quiero terminar con esta cita que trata sobre cómo finalmente, aunque nuestras áreas disciplinares parezcan vistas por el mundo como no áreas fundamentales, ¿no? Como para el desarrollo de un pueblo, para el desarrollo de una cultura, en realidad sí tenemos que aportar esta conciencia crítica de lo que es la sociedad, de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor y que nosotros conocemos muy bien porque los hacemos nuestros cada vez que hacemos algo. Entonces es legítimo que nosotros a través del conocimiento y ahora, como les digo, el reto de la educación a distancia, podamos procesar, analizar y transferir esos resultados de forma idónea y de forma útil para la sociedad. Y bueno, pues eso es todo. Y pues gracias a todos, les mando un saludo desde Ciudad Juárez. Hasta luego.